Bueno, espero que te hayan gustado los videos de espasticidad y disfagia parte 1 y parte 2. Si estás aquí en esta clase, bienvenido primero que todo. Estás en mi canal de YouTube de Deglución y Disfagia, el Profe TV, y muy probablemente estás aquí en la carpeta Raciocinio Clínico. Aquí encontrarás clases extendidas, no videos cortos. Aquí encontrarás videos mucho más largos y en este caso encontrarás explicado el cuadro de disfagia con relación a espasticidad en flexión y lateralización en cuadros crónicos. Estos cuadros suelen aparecer en pacientes con Parkinson, enfermedad de los cuerpos de Levy, parkinsonismos atípicos y en pacientes con secuelas neurológicas por trauma craneoencefálico, por accidente cerebrovascular, entre otras patologías. Que es muy importante que en esta clase, donde observaremos el conglomerado de la parte 1 y parte 2, que ya viste en ediciones cortas, quiero que en este apartado entiendas que las clases prolongadas, las clases largas, tienen un mayor detalle clínico, una mayor información clínica y quiero que sepas que la finalidad de estas clases más prolongadas son que puedas entender un poco más el engrama de lo que implica la espasticidad en la fase postural y cómo la fase postural o las anormalidades posturales pueden generar un impacto en la función de la deglución. Para no alargarnos mucho más, vamos a empezar con la clase. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el paciente espástico, que puede ser un paciente con Parkinson, un paciente con enfermedad de los cuerpos de Levy, un paciente con parkinsonismo atípico o un paciente que haya presentado una patología aguda, un accidente cerebrovascular o un trauma craneoencefálico que le haya generado unas secuelas neurológicas y que esas secuelas tengan un componente de espasticidad. En términos generales, lo que vamos a hablar el día de hoy sucede mucho en el paciente que es dependiente, que tiene un síndrome de dependencia, que requiere de un tercero para realizar las actividades de la vida diaria, dentro de esas alimentarse. Bueno, dentro de las secuelas neurológicas que aparecen cuando hay espasticidad, una de las que se suele ver cuando el paciente no es manejado a nivel terapéutico de manera temprana o adecuadamente o con la intensidad adecuada, es que el paciente tiende a generar una hiperflexión, que es que tiende a encogerse y no solo su cabeza, sino también su tórax, y se empieza a recoger de brazos, ya empieza a generar espasticidades acá, genera retracciones de isquiotibiales y el paciente termina adoptando una posición fetal. Pero en otras ocasiones también puede aparecer la lateralización, ya, que es el paciente que queda con hemiplejías, ya, o el paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa crónica tipo demencia, con componentes espásticos como ya nombramos, Parkinson, enfermedad de los cuerpos de Levy, entre otras, que su componente espástico y la postración los lleva a que se lateralicen y se colapsen sobre su propio cuerpo y la cabeza quede colapsada con desalineación de cabeza y cuello con respecto a la cintura escapular. Esos dos componentes pueden pasar de manera aislada, pero hay un tercer caso. Puede suceder que el paciente adquiera las dos posturas de manera simultánea, que tenga tanto como flexión como lateralización de cabeza. Esto lleva a que el tórax se colapse. Al haber desalineación de cintura escapular, esto se va a ver reflejado en la cintura pélvica y literalmente el paciente siempre queda colapsado hacia un lado. Sabemos obviamente que para poder alimentarnos bien requerimos de una alineación corporal y preferiblemente de un control de tronco que nos active la faja abdominal, nos active los músculos accesorios del tórax que nos ayudan los anteriores a proteger la vía aérea con buena respuesta de tos cuando la necesitamos expectorar, pero además de eso, que la alineación que hay de cintura escapular con cuello y cabeza nos va a ayudar a que haya una armonía deglutoria, a que la laringe se mueva adecuadamente en ascenso y anteriorización. Cuando el paciente se torna espástico, no solo los músculos se tornan lentos, rígidos y con una respuesta refleja tardía, sino que también la desalineación y ese colapso sobre el tronco va a generar que el esófago, que tiene unas estructuras hacia los lados, principalmente el botón o callado aórtico al lado izquierdo, apriete mucho más el esófago cuando el alimento está pasando a través de él, y esa compresión nos puede aumentar el riesgo de presentar reflujo. Lo veremos a continuación.
Veamos el caso entonces por videofluoroscopia. Paciente en total hiperflexión que luego el familiar compensa para mostrarme cómo lo alimentaba en casa y de esa forma hacemos la videofluoroscopia. Vemos una corrección de la postura de la columna, ¿ya? Y vemos cómo recibe el alimento, ahí sombreado con azul y con rosado vamos a ver los selles labiales y el selle oral durante la recepción del alimento y el selle palatogloso. Pero aquí en este punto observamos que los músculos o el reflejo deglutorio aparecen tardíos, por lo menos con el líquido claro que viaja rápidamente hacia la garganta, observando un episodio de penetración que alcanza los pliegues vocales que se los señalo en flechas rojas. Al observar el riesgo, ¿qué se optó? Se optó por regalarle un poco de la postura habitual al paciente y generamos un chin down parcial. No llegamos a la hiperflexión, pero tampoco a la extensión. Entonces el paciente quedó ligeramente agachado y con esto nos generó un selle laringoepiglótico mucho más eficiente, ya que acá lo vamos a ver sombreado con rosado, y por ende alcanzamos una deglución no solo más eficiente, sino también más segura. Lo vamos a ver a continuación viendo tragar varias consistencias donde como técnica facilitadora ejecutó degluciones múltiples para generar mayor limpieza en la garganta, ya que ocasionalmente observábamos una retención vallecular. En este orden de ideas es muy importante inclusive observar cómo mejora la deglución incluso para sólidos, a pesar de que el paciente está totalmente espástico. En este punto se educa al familiar sobre las posturas compensatorias adecuadas y vamos a ver el resto de la explicación a continuación. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecerle una alineación ni muy extendida ni muy flexionada. Vamos a encontrar un punto medio y por eso en este punto recalco que si tienes un paciente con las características que estoy nombrando, mándale una videofluoroscopia para que durante el diagnóstico podamos, o bueno, la persona que pueda hacerle el diagnóstico no solo encuentre la forma en la que mejor come, sino la postura en la que más compensado queda, ¿ya? Porque estamos hablando de patologías espásticas crónicas de muy difícil corrección, ¿ya? Pero entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, si el paciente está muy flexionado, va a comer muy difícil y va a tener una deglución muy forzada. Si el paciente está muy extendido, la musculatura de la garganta va a quedar muy tensionada. Entonces vamos a encontrar un punto medio, como diríamos, un chin down medio, donde la cumbamba apunta ligeramente hacia abajo y no queda ni hiperextendido ni hiperflexionado. ¿A qué nos ayuda? Primero que todo, a que al estar ligeramente flexionado, la vía respiratoria va a estar más estrecha y va a proteger mucho más rápido la vía respiratoria cuando traga. Pero además de eso, al no estar completamente hiperextendido, los músculos van a tener un mejor desempeño muscular. ¡Hey! Despiértate, sacúdete un poquito. No está muy difícil de entender. Acabamos de ver la ejemplificación de cuándo hay que corregir y cómo hay que corregir la postura corporal, principalmente de cabeza y cuello, para que no generemos un riesgo broncoaspirativo, y a la vez observamos la importancia de mandar una videofluoroscopia cuando tengamos dudas de si el paciente puede o no puede estar comiendo de manera segura o eficiente con la adopción de ciertas posturas. Por otra parte, a continuación veremos el impacto de la cabeza cuando ya no está en la hiperflexión, sino en lateralización. Sigamos viendo este caso. Sacúdete, párate un poquito, despiértate. Sigamos aprendiendo juntos. Esta es una proyección anteroposterior donde veremos el tórax y el abdomen. Aquí, con contraste, vemos la estructura esofágica. Con amarillo, el circulito era el botón aórtico. Y vemos la impronta natural que este genera sobre el esófago. ¿Qué observamos? Un afilamiento de contraste más marcado en la parte superior del esófago medio que en la inferior, y ocasionalmente veremos algunos episodios de reflujo. Hasta aquí algo que esperábamos, porque el paciente desde antes de su patología neurológica ya tenía un historial de reflujo gastroesofágico severo. Sin embargo, la familia comentaba que después de su evento neurológico, el paciente había quedado en síndrome de dependencia y espástico. Eso había provocado que progresivamente el paciente se fuera torciendo su cabeza y su cuello y se colapsaran sobre el lado izquierdo del tronco. Como podemos observar, la impronta natural que genera el callado aórtico, al estar colapsado sobre el lado izquierdo, ha aumentado. Esta impronta o esta compresión extrínseca, también llamada, genera un afilamiento en esta parte superior del esófago y por ende genera un afilamiento muy importante que puede generar regurgitación hacia la garganta. ¿Qué hicimos? Compensamos
esa lateralización patológica e intentamos enderezar lo que más pudimos al paciente. Como observarán, esa compensación no solo mejoró el trayecto de la boca hacia la garganta y de la garganta hacia el esófago del contraste, sino que también mejoró muchísimo el vaciamiento porque la compresión disminuyó. Como acabamos de observar en el video, vimos un efecto descompresivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente cursa con lateralización o cursa con flexolateralización de cabeza y cuello, sin importar para qué lado, la postura compensatoria para comer, que es alinear cabeza con cuello, con cintura escapular, es supremamente importante, no solo para que la comida pase simétricamente a través de la garganta y que la laringe se mueva de una forma más libre, sino que también nos ayuda a generar un fenómeno descompresivo del esófago recostado sobre el botón aórtico, más cuando el paciente está lateralizado hacia el lado izquierdo, que es hacia donde se encuentra el botón. Entonces, esta maniobra compensatoria, acabamos de verla en videofluoroscopia, nos ayuda no solo a mejorar la función deglutoria con la alineación, sino que también nos disminuye el riesgo de que el paciente, si está colapsado, está espástico, nos haga un reflujo de esófago medio hacia la garganta y tenga un riesgo broncoaspiratorio. Y recuerda, si te gustó este video, darle like, compartir y no olvides seguirme en mi canal de YouTube Deglución y Disfagia, El Profe TV. Un abrazo, chao chao.